Grandes son los que luchan contra el demonio, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hijo primogénito solar Cristo, fue y es el primer luchador contra el mismo Satanás que explota a mis humildes. Mas, el demonio creador de ricos y pobres, no pasará más allá de esta generación. Esta filosofía salida de ciencia ambiciosa, no pasará a sus propias existencias. Porque nueva moral viene al mundo, y el Divino Padre la saca de la misma inmoralidad que crearon estos demonios. De las tinieblas saca la luz. Porque nada es imposible para el creador de la vida. El juicio final ya se está escribiendo. Es una doctrina que cambiará las costumbres del planeta. Costumbres que jamás debieron haber existido. Porque por ellas, no entraréis al reino de los cielos. Toda costumbre es viviente, y reclama su propia moral en el reino de los cielos. Porque nadie es desheredado. Cuando la costumbre es inmoral, como las costumbres que os enseñó el capitalismo, ellas claman justicia. Y como las costumbres son microscópicas, son primeras en el reino. A ellas se las escucha primero, y al espíritu después. Basta que una mala costumbre se queje, y no entráis al reino. Porque os convertís en causa del mal, y por vosotros surgió una maldad viviente. Más os valdría no haber pedido nacer de nuevo, en un lejano planeta llamado Tierra, si en esa existencia surgió la más microscópica violación, como lo es un segundo o menos de violación. Pues por ello, no entráis al reino. La ira del mundo caerá sobre los autores de la misma ira, porque Satanás se da siempre la contra. No conoce la paz, tal como vuestro yugo, y jamás dará paz y armonía al mundo, porque se alejaron de la luz del Padre. Y quien se aleje de la luz del Padre, encuentra tinieblas, las mismas que os da la gran bestia capitalista. Poco os queda, demonios, porque vosotros mismos pedisteis lo que os viene, y se os concedió. Vosotros dijisteis: si caemos, Divino Padre, caiga sobre nosotros justicia. Y caísteis, porque nadie debe violar la ley del Padre. Por vosotros, demonios de la ambición, se escribió el juicio final, y no por causa de humilde alguno. El divino creador, adelantándose a todo suceso en el universo, vio vuestro reinado. Vio antes que naciera la tierra, todas vuestras injusticias e inmoralidades. Vio la división de su rebaño en ricos y pobres. Vio las matanzas que creáis por vuestro maldito dominio. Y viendo esto, vio el juicio antes que vosotros vinierais a la tierra. El juicio final tiene una antigüedad que no podréis calcular jamás. Se viene enjuiciando a los mundos, desde eternidades atrás. Porque no sois únicos en la creación, ni los últimos. Antes que vosotros pidierais conocer y nacer en la prueba de la vida, ya otros lo habían hecho. Ya habían mundos en el espacio, y su número era como los granos de arena de un desierto, sin contar los que ya habían desaparecido del espacio. Muchos de vosotros os creéis únicos. Ningún creído entrará al reino de los cielos. Muchos niegan el cielo. Tampoco entrarán, porque no creyeron. Muchos niegan al propio creador de sus vidas. Ningún renegado conocerá al Padre. Basta la más microscópica negación a su infinito poder, y no se entra al reino. Muchos os burlasteis de mi Hijo primogénito y de su doctrina. Quien se burle del Hijo, se burla del Padre. Y quien se burle del Padre, no entra al reino, porque se ha burlado de la eternidad misma. Grandes son los que gritan mi divino nombre en las calles, porque ellos serán engrandecidos por el Hijo. A los tales, se les premiará con el divino símbolo del Cordero de Dios. El corderito de plata es el símbolo del futuro. Simboliza la pureza espiritual, la conciencia limpia, la sencillez que se mandó cultivar, la alegría con que se mandó vivir. Cualquiera no lo podrá llevar. Hay que tener mérito espiritual. Mas, como tenéis libre albedrío y en ello el arrepentimiento, podéis llevarlo como principio de arrepentimiento. No estaréis solos en el llorar y crujir de dientes. Solos estarán los inmorales del mundo, los demonios de la última legión de Satanás, los que no cuidan su persona, los inmorales en las modas. De verdad os digo, que ninguna moda vanidosa vale en el reino, porque la vanidad es desconocida. Pobres de vosotros espíritus abandonados. Pobres inmorales en el vestir. Pobres de aquellos, que siendo hombres vistieron como mujeres. Inmorales del sexo, o se es hombre, o se es mujer. Y pobres de aquellas, que siendo mujeres vistieron como hombre. De los tales no es el reino. Todos pedisteis un sexo y se os concedió. Ninguno pedisteis escandalizar el sexo.
pobres de aquellos y aquellas, que mostraron sus cuerpos de carne al mundo. Porque ningún escandaloso o escandalosa, entrará al reino de los cielos. Basta que hayáis mostrado un porito de carne de intimidad, y no entraréis al reino. Este escándalo se extiende más y más hijos se condenan. Todo nudista y todo nudisto, malditos sean hasta la tercera generación en sus hijos. Así es y así será por siempre jamás. Todo desnudo hecho en público, cae en maldición. Y pobre de aquel, que le dirija palabra alguna, a un maldito o maldita. Porque se hace de la misma ley. Sí, hijito. Sé que estás pensando en los escándalos que se ven en las playas del mundo. Así es, Divino Padre Jehová. Me apena inmensamente de los ciegos que son. Así es, hijito. Esa costumbre inmoral, salió del capitalismo. Salió del árbol que no plantó el Divino Padre. Es por eso que fue escrito, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Al desnudarse la criatura usa sus manos. Que se cuide la mano izquierda de lo que hace la mano derecha. Quiere decir que todo espíritu de la izquierda debe cuidarse de las inmoralidades de la derecha. La izquierda tiene la filosofía del trabajo, la derecha la explotación. Una mano cumple la ley, la otra la viola. Esto significa que toda violación en la ley del Padre repercute en la materia y en el espíritu. La mano es dirigida por la voluntad espiritual. Y el espíritu cumple lo que pidió cumplir en el reino. Pidió unirse a la carne material, probando ambas, las consecuencias del resultado de una filosofía escogida en libre albedrío. Este libre albedrío, lo poseen todas las moléculas de la mano, y escogen según sus conveniencias. El titubeo espiritual que todos sienten, también lo siente la molécula en sus leyes. Es decir que todo titubeo espiritual, saliendo de una causa, se manifiesta en otros, sin perder su cualidad y su calidad. Un pensamiento transmite a la vez infinitas órdenes, a trillones y trillones de poros de cuerpo de carne. Es todo el conjunto de alianzas entre materia y espíritu, el que participa en un pensamiento. Cuando se piensa, se está generando una electricidad que recorre el cuerpo a una velocidad aún mayor que el propio pensamiento. Son las demandas mentales, pedidas en el reino, y ejecutadas en la tierra. Cuando se siente dolor, el dolor se localiza y se identifica, porque posee individualidad. Y como tiene también la ley expansiva, se siente y repercute en toda la galaxia carne. Todo dolor, todo acto, toda sensación, todo suspiro, todo desconocido mental, fue pedido por vosotros mismos en el reino, y se os concedió, porque cada uno vio su propia vida antes de vivirla. Nada es imposible para el Creador del universo, y todo destino lo manifiesta antes que el espíritu entre en él. Existen en el reino gigantescas pantallas de televisión solar, y en ellas se prueban infinitas alianzas de vida, y los espíritus observan y aprenden. A estas televisiones solares se les llama arcas vivientes de alianzas, y no existe criatura que no haya sido creado en ella, escribe el Alfa y la Omega.